Vámonos rápidamente ahora hasta Estados Unidos con José Eduardo Campos, periodista mexicano y analista internacional también en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenas noches, José Eduardo. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Afortunadamente ha fluido más la información, ¿no? Nada que ver, ayer en la noche que platicábamos tú y yo, también las cosas estaban pues apenas a cuentagotas dándose a conocer cómo se había dado. Algunas cosas todavía faltan por aclarar. Sin embargo, hoy tenemos más información. Cuéntanos, José Eduardo, ¿cómo están las cosas por allá? Sofía, como lo hablábamos ayer en la noche y como te adelanté, hoy ha comenzado a trascender que realmente la pieza importante en la captura del Mayo Zambada fue Joaquín Guzmán López, quien, como te comenté, fue el que había llegado a un acuerdo, alguna negociación con el FBI y con el gobierno estadounidense para reducir su pena cuando él fuera pues ya detenido, como ya sucedió el día ayer por la noche, y entregó como pieza fundamental en todo esto a Ismael El Mayo Zambada. Ese es el punto central de toda esta situación. Como ayer te lo decía, ya estaban buscando a ya estaban buscando ayer directamente a Joaquín Guzmán López. Esto llevó por lo menos todo este año. Hubo gente del gobierno de Estados Unidos, del FBI, que estuvo dialogando con el Chapito, como se le conoce, con Guzmán López, y fueron poco a poco avanzando. Y finalmente se acordó. Hoy me lo ratificaba una de las personas con las que te dije que hablé del FBI, donde me decían que poco a poco fue avanzando y se llegó al punto en el cual, al final de cuentas, iba a llegar a suelo estadounidense Guzmán López, y ahí él iba a poder entregar a una pieza muy importante como era Ismael El Mayo Zambada, el cual sí efectivamente llegó con él en el avión. Pero déjame relatarte cuáles fueron las primeras horas, qué fue lo que sucedió esta primera mañana, que es importante. Guzmán López fue trasladado ayer mismo por la noche a Illinois, a Chicago, donde fue ya recluido en una cárcel, no se sabe todavía en cuál, pero el Mayo Zambada se quedó en Texas. Y hoy por la mañana, antes de las 9 de la mañana, él fue a declarar a la corte, pero decidió no hacerlo él personalmente, lo hizo su representante legal, Frank Pérez. Hasta donde tengo entendido, es un abogado de oficio de los que proporciona el gobierno de los Estados Unidos, porque el Mayo Zambada no ha tenido oportunidad de contratar un abogado privado. Entonces Frank Pérez se presentó ante la corte, ante la juez Ann Burton, y ella fue quien le leyó los cargos de los cuales está siendo acusado el Mayo Zambada. Y entonces su abogado, su representante legal del Mayo Zambada, dijo: mi cliente se declara inocente de todos y cada uno de los cargos. Posteriormente, la juez le dijo: bueno, le voy a fijar una audiencia para darle la oportunidad de tener una fianza. Y entonces Frank Pérez volvió a decir: mi cliente no quiere tener esa audiencia. Por lo tanto, el Mayo Zambada, hasta donde sucedió esta mañana, no va a tener derecho a fianza porque se negó a la audiencia en la cual se le iba a fijar. Y él, vía su abogado, se declara inocente de todos los cargos. Entonces la juez, en el transcurso del día de hoy, le dijo: ok, se tiene que presentar el próximo jueves 1 de agosto ante esta corte del Distrito Oeste de Texas para declarar. Y así sucederá el próximo día jueves 1 de agosto, reitero. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, entonces ahí se escuchará de nueva cuenta los cargos que se le están haciendo a Mayo Zambada. Él podrá defenderse. No sabemos si se va a mantener con este abogado que tiene hasta el momento o va a cambiar. Pero se presume que debido a las condiciones de salud de las cuales hablábamos ayer, en las cuales se encuentra el Mayo Zambada, difícilmente va a permanecer en la cárcel.
él podrá ser trasladado a un hospital el cual esté incluido en el sistema penitenciario de los Estados Unidos, donde pueda ser atendido. No es lo mismo estar en un reclusorio o en una cárcel, como es conocido aquí, que directamente en un hospital, así pertenezca al sistema penitenciario. Entonces, el estado de salud del Mayo Zambada es delicado, es frágil, como te comentaba ayer, y esto le va a llevar probablemente a obtener a que purgue esta condena que se le pueda dar o durante este proceso en alguna prisión domiciliaria, donde no se sabe, pero tiene que ser en territorio estadounidense, y todo indica además que va a ser dentro del estado de Texas. Entonces, los hechos concretos en este momento es, Merrick Garland, como te lo decía ayer, confirmó la detención de Joaquín Guzmán López y de Ismael El Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada se queda en Texas desde ayer, ya durmió en Texas, mientras que Guzmán López viajó o lo trasladaron a Chicago, donde pasó la noche, e inicia ya también su proceso en los próximos días. Mientras que el Mayo Zambada está en Texas, inició ya su primer contacto con la autoridad y tendrán un cara a cara, un vis a vis, el próximo día jueves en los alrededores del Paso, Texas. Hasta aquí son las cosas concretas que te puedo informar en este momento. Sí, Sofía. que como bien dices, José Eduardo, era un poco lo que me habías adelantado ayer, y también me comentabas incluso de la sentencia de pocos años que le podrían dar incluso al hijo del Chapo. Exacto. Ayer en la noche comentábamos que había un trato, un aparentemente trato entre el FBI y Guzmán López. Pues bueno, hoy se confirma. ¿Y qué fue lo que sucede? Que él se apega al programa de testigos protegidos, y dentro de este programa él ofrece la captura del Mayo Zambada. Esto va a ser de manera importante un beneficio para la reducción de su condena. Hoy, platicando con un abogado que conoce bien el sistema, me decía que va a depender mucho cómo el juez que lleve la causa en Chicago valore esto, pero es muy, muy importante, dice, que la reducción de su condena sea algo considerable, incluso puede llegar a estar tan solo 5 años o menos en la cárcel, en una cárcel federal, no necesariamente en Illinois, pero sí dentro de los Estados Unidos, y incluido esto en el programa de testigos protegidos. Y si a esto le sumamos que ayer, cuando llegó a Chicago Joaquín Guzmán López, su hermano Ovidio Guzmán, del cual me preguntabas ayer, Exacto, fue trasladado porque no ha sido liberado, simplemente cambia su estatus y ya no está detenido en una cárcel de Illinois, sino que ahora está en otra cárcel bajo otras condiciones en los Estados Unidos. Se desconoce en cuál todavía. Pero entonces lo que te quiero decir es que esta agrupación, este cártel al cual pertenecía Ismael El Mayo Zambada, se ve menguado de alguna manera, como también el cártel de los Chapitos, el cártel de Sinaloa, al estar detenidos dos de sus líderes máximos, Sofía. Bueno, pues la verdad es que ya veremos qué sigue. Como dices, el 1 de agosto, y estaremos atentos a lo que ahí se decida y se declare, y veamos si cambia o no de abogado. Podría tener al abogado que quiera, ¿verdad? Sí, bueno, pues ya con eso estaremos pues en contacto contigo. Lo del hermano, que bueno que lo dices, porque sí, efectivamente, como bueno, en esta traducción literal, ¿no? Ayer un poco hablábamos de la traducción literal de lo que venía en la ficha, pues era como tal cual si fuera liberado. Ya había pasado con otros, que igual lo comentábamos ayer, en donde, bueno, pues decía que había sido liberado un personaje de estos, y al final, bueno, pues solo había sido trasladado. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento la autoridad como tal no ha mencionado nada más. Pero Sofía, existe una página del Buró Federal del Sistema Penitenciario en Estados Unidos. Entonces, al hacer la revisión, no se encontraba ya detenido
Ovidio Guzmán. No estaba detenido. Sin embargo, en ningún momento el Buró Federal tampoco decía que había sido liberado, simplemente que no se encontraba detenido. Esto podríamos pensar que había sido liberado, pero no necesariamente fue lo que quiso decir el gobierno. Simplemente lo que pasa es que cambia su estatus. Eso es la explicación legal que existe. Él ya no está detenido en la cárcel donde se encontraba en Illinois, en el estado de Illinois. Fue trasladado, por lo tanto cambia su estatus porque ya no está en ese estado. ¿Dónde? Te repito, no lo sabemos en este momento, pero él sigue detenido. No sabemos si con la misma sentencia o cambió de alguna manera, porque incluso esto, insisto, quiero dejar muy claro, es un rumor. Se ha venido mencionando que él va a participar también en el proceso de Mayo Zambada, de las acusaciones que se hagan en contra del Mayo Zambada. Por eso él se acoge también de alguna manera al sistema de testigo protegido y es trasladado de esa cárcel a otro centro penitenciario. Esa es la situación del cambio del día de ayer. Veremos en qué termina todo esto. Por lo pronto pareciera que son los Guzmán, ¿no? En este caso, los Guzmán, que estarán ahí a favor para ellos, a beneficio de ellos, y bueno, pues entregando, de acuerdo a los rumores, ¿no? Y de acuerdo a lo que se ha dicho, no es algo que sea oficial, entregando al Mayo Zambada. Pero bueno, como siempre, José Eduardo, gracias siempre por contestarnos y pues nos hablamos la próxima semana. Seguro estaremos hablando contigo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.